Bienvenidos a nuestra iglesia Palabras de Vida Eterna. Es una bendición poder estar reunidos en el nombre del Señor y en esta tarde eh, el propósito de nuestra reunión es aprovechar y responder algunas preguntas que nos envían los hermanos. Una de ellas trata, en primer lugar, sobre quién es el Señor Yeshua o Jesús, el nombre con el cual fue llamado el Señor fue Yeshua, que significa salvación. Pues bien, existe solo un Dios creador. De esa manera existen todo aquello que Dios creó. Así que tanto los ángeles como los seres humanos somos criaturas. Así que ¿cómo podríamos definir al Señor? ¿Es el Señor Yeshua una criatura o es Dios mismo? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Bien, en el Evangelio según Juan, en el capítulo primero, la Biblia nos dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aquella palabra habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la palabra, tal y como escribe el apóstol Pablo, había tomado forma de hombre. Así le escribe a los Filipenses en el capítulo 2 y en el verso 5 al 8. Y habiendo estado en forma de hombre, se humilló y murió con muerte de cruz. Pero también escribe el apóstol Pablo que él, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para adquirir forma de siervo. Es por eso que el Señor se llamó siempre el Hijo del Hombre. Tengamos en cuenta algo. El Hijo de Dios nunca tuvo un cuerpo humano. La palabra, o lo que representa el término hijo, no tiene nada en común con lo que los seres humanos consideran un hijo. El hijo de un ser humano es aquel que nace como consecuencia de la unión de un matrimonio. Entonces la esposa, pues, al cabo de 9 meses de estar embarazada, da luz al, al fruto del amor del propio matrimonio y nace un niño. Y ese niño entonces es el hijo eh, del matrimonio, tanto de la mujer como el hombre. Pero con Dios no sucede así. En primer lugar, Dios no es un ser humano. Dios es un espíritu. Él es todopoderoso. Él no es como nosotros. Dice la palabra de Dios que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Así que obviamente no podemos ver a Dios como un ser humano. Por tanto, aquí la pregunta que vale, y hay mucha confusión con esto, es si Yeshua fue un ser creado, por cuanto está escrito que Él es el primogénito de toda creación. Y de esa manera muchos piensan que si Él es el primogénito o el primero, así lo piensan, de toda la creación, pues que entonces fue un ser creado. Pero no hay nada que haga ver tal cosa en las escrituras, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice la Biblia allí en Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo primero y en el verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Así que ahí estaba, aquel a través del cual fueron hechas todas las cosas, pues el Padre ordenaba y la palabra hacía, y allí también estaba el Espíritu Santo.
Mas el mundo no conoció el tiempo de su visitación e hicieron con él cuanto quisieron. Pero eso nos dice algo. Sabemos que todo cuanto existe, los cielos, la tierra, las constelaciones de estrellas, los océanos, todo cuanto existe, todas las criaturas que viven en el mar, todas las criaturas que viven en la tierra, y los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, todos fueron creados por Dios. Todos son criaturas. Así que nos quedaría entonces, como algunos religiosos piensan, que el Señor Yeshua es un ángel. Pero las Escrituras no admiten esto. Pues el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, hace una pregunta que nadie puede responder. Pues dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Es decir, ¿hay alguien que pueda responder Miguel tal vez? ¿Hay alguien que pueda decir Gabriel? Esa es la pregunta válida. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es decir, nunca Dios dijo que él sería un ángel. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A qué ángel llama Dios mi hijo? A ninguno. Pero ahí mismo está la orden de Dios para todos los ángeles, y eso incluye a Miguel, y eso incluye a Gabriel. Y la orden es: adórenle todos los ángeles de Dios. Así que por lo tanto, al decir que Él es el primogénito de toda creación, lo que significa que Él tiene preeminencia en todo. Recuerden que Él tomó forma de hombre. Y estando en forma de hombre murió, pero sabemos que Dios no muere. Por eso es que la Biblia escribe, por eso el apóstol Pedro escribe que Él fue muerto en su carne. Lo que murió fue su carne, pero que Él fue vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus atados desde los días de Noé, los que una vez desobedecieron. Es decir, Él descendió a la parte más baja de la tierra y testificó. Pero quiero que entendamos esto: verdaderamente su espíritu nunca murió. Y sabemos que Él resucitó. Él dijo que Él tenía el poder para poner su vida, pero que también tenía el poder para tomarla de vuelta, y eso hizo. Por eso resucitó y se apareció, y muchos lo vieron durante 40 días. Se apareció a los apóstoles, al propio Tomás, que dudaba, y luego ascendió al cielo delante de todos, allí en Hechos 1, con un cuerpo glorificado. Pues ese cuerpo glorificado lo adquirió por amor a nosotros, a pesar de que Él no lo tenía desde la eternidad. Y con ese cuerpo glorificado está sentado ahora a la diestra del Padre. Y quiero terminar esta porción, para ser breve y entrar en la próxima pregunta, cerrando lo que dice con el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. En el capítulo 22 fue tan impactante la revelación del ángel que le fue dada a Juan, que Juan cayó a sus pies y fue a adorarle. Sí, el apóstol Juan. El ángel le dijo: no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora solo a Dios. Así que recordemos lo que dijimos antes en la carta del autor de los Hebreos, o sea, la carta del autor a los Hebreos. Dice claramente allí, la orden es: adórenle todos los ángeles de Dios. A Yeshua, cuando resucitó, lo adoraron las mujeres que lo vieron resucitado, lo adoraron los apóstoles, y Él se dejó adorar. Mas a los ángeles dice: adórenle a Él todos los ángeles de Dios. Por tanto, ¿quién es el Señor? Es el Verbo de Dios.
que tomó forma de hombre. Pero siendo el verbo de Dios, es parte intrínseca de Dios. Así como usted tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, porque el cuerpo no es lo mismo que el alma, ni el alma es lo mismo que el espíritu. El espíritu es el aliento de vida, el alma es una palabra diferente que es nefesh, y es el alma el que va al cielo o va al infierno, mas el espíritu o el soplo de vida regresa al Dios que lo dio, tal y como está escrito en el libro de Eclesiastés en el capítulo 12 y en el verso 6 y 7. Así que somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Por tanto, es por eso que querían crucificar al Señor, porque decían los judíos que siendo hombre, Él se hacía Dios. Y para concluir, añado lo escrito en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, Él vendrá a ser el rey de toda la tierra, y allí se le llama Yahweh. Y también el ángel, los tres ángeles, cuando le aparecieron a Abraham, del cual vamos a predicar ahora porque es la segunda pregunta, y también se aparecieron allí cuando Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, pues se presentó allí el ángel del Señor, el cual es una teofanía o una manifestación misma de Dios. Pues Dios hablaba con Abraham diciendo lo que iba a él hacer en primera persona con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham hablaba con él y él hablaba como Dios mismo. Esa manifestación es la manifestación del Señor mismo. Por tanto, sí, el Señor es Dios. Es parte intrínseca de Dios. Es por eso que es importante reconocer quién es Él, rendirnos ante Él y entender la grandeza de su sacrificio. Aquel que era el verbo de Dios, el cual se somete al Padre, porque aún dentro de Dios, el Padre es mayor al Hijo, pero es parte de Dios, porque así es Dios. Son capaces de separarse y estar en todas partes a la vez, y son capaces de unirse en uno solo. Son capaces de escuchar todo lo que hablamos, todo lo que decimos, de escuchar nuestras oraciones al mismo tiempo, pues son omnipresentes y también omniscientes. Es el Dios Todopoderoso, es un misterio. Pero sí, si usted confiesa que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y entiende que el Señor es Dios, entonces usted será salvo. Porque si usted confiesa al Señor como una simple criatura, eso muchos lo hacen. Los musulmanes dicen que es un gran profeta, que al final regresará con el Mahdi, el 12º imán, y que morirá junto a Mahoma, será enterrado junto a Mahoma. En el hinduismo lo reconocen, en el budismo, en diversas religiones, lo creen una criatura, lo creen un hombre, incluso hasta los ateos lo llaman un gran científico. Así que no es una gran cosa que usted lo considere, que usted reconozca que Él existió, porque es innegable cómo lo que Él hizo dividió dos épocas, y hoy estamos en el año, aquí en Occidente, en el año 2021, porque dividió dos épocas lo que Él hizo, su nacimiento. Pero cuando usted no reconoce quién es Él, usted se niega, usted se deja vencer por su incredulidad, entonces verdaderamente usted no le cree a Dios y está en la misma condición que tuvieron los judíos, que no reconocieron el tiempo de su visitación, y por eso lo querían apedrear, porque Él decía que Él tenía el poder de perdonar pecados, que Él tenía el poder de trabajar en el día de reposo, a pesar de que Él vino a cumplir la ley, porque Él es Dios, Él es el verbo de Dios, eterno y coexistente con Dios Padre desde el principio. Allí en el Apocalipsis capítulo 1 dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin.
Espero haberle respondido su pregunta, hermano. Y ahora espero que utilice su Biblia y pues se pueda percatar de quién es el Señor. No, no es el arcángel Miguel, pues nunca dijo Dios a un ángel, mi hijo eres tú. El arcángel Miguel se humilla ante él, el arcángel Miguel le adora, pues ese es el rey, él es el todopoderoso, él es el Shaddai. Ahora, hay otra pregunta que también quisiéramos responder en esta tarde, y está conectado con la circuncisión. Ya sabemos que allí cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur, de la tierra de los caldeos, y Abraham escuchó su voz y Dios lo llevó de la mano y se manifestó a Abraham. Y por cuanto Sara era estéril, entonces él, pues oyendo la voz de Sara, tuvo relaciones con Agar y nació Ismael. Pero comenzaron a haber situaciones entre Sara y Agar, y Agar se fue. Pero el ángel le apareció a Agar y le ordenó, estando ella embarazada, que regresara a casa. Fue entonces cuando nació Ismael en el campamento de Abraham. Ismael era hijo de Agar y Agar era egipcia. Luego Dios se le apareció a Abraham, y ya cuando abro Abraham sin H, ahí en Génesis 17, cuando tenía 99 años. Le dijo, yo soy el Shaddai, sea agradable ante mí e irreprensible, y estableceré mi pacto entre tú y yo en gran manera. Así que dijo que no se llamaría más Abraham con M, sino Abraham con H. Y dijo además que guardara su pacto, y así como él también su descendencia por todas las generaciones. Y les dijo que la señal del pacto que establecería entre él y ellos, es decir, entre él y Abraham, su generación, sería que se circuncidaran la piel de su prepucio. Así que a los 8 días todo varón debía ser presentado para ser circuncidado. Dice, entonces por eso que a partir de allí Isaac fue circuncidado, no solamente Abraham se circuncidó, en este caso Ismael y todos sus criados, y luego cuando Isaac tuvo 8 días, pues también fue circuncidado, y a partir de ahí vino también la orden de circuncidar a todo varón hebreo en la ley de Moisés. Y desde entonces, todo varón hebreo que nacía era circuncidado exactamente a los 8 días de nacido. Así que la pregunta es esta: nosotros, los hijos de Dios, somos herederos o somos descendencia de Abraham a través de la fe. Pero aquí había una orden de Dios para Abraham, que él y su descendencia debían circuncidarse. La pregunta es, ¿deben los cristianos circuncidarse? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, esta pregunta estuvo presente en el concilio de Jerusalén, en el primer concilio de Jerusalén. Resulta que habían descendido algunos de Judea y estaban estableciendo que los nuevos creyentes debían circuncidarse, de lo contrario ellos no serían salvos. Así que hubo una gran discusión o grandes diferencias entre Pablo, Bernabé y ellos, y se reunió el concilio y pues decían, si ustedes no se circuncidan, aseguraban los judaizantes,
según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Esto allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Nuevamente, allí en Jerusalén, después de mucha discusión, se levantó Simón Pedro y dijo que desde los primeros días Dios había escogido a él para que los gentiles escucharan la palabra de Dios a través de su boca. Y que Dios, que conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ellos y les ha dado el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, no haciendo ninguna diferencia. Se refería a los judíos entre nosotros y ellos, porque limpió sus corazones mediante la fe. Entendamos esto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 26, la promesa de Dios era: quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. El Señor llamó a los fariseos incircuncisos de corazón. Fíjense bien, todos ellos se circuncidaban, pero en su corazón eran incircuncisos. Ahora los judaizantes querían traer la circuncisión física y no la del corazón. Y es por eso que surge esta controversia. Después de eso se levantó Jacobo. Jacobo era Santiago, el hermano del Señor, el cual junto a Juan y junto a Pedro eran considerados columnas en la iglesia. Así que entonces se reunieron y enviaron cartas a los gentiles, y decía allí en el verso 24, Hechos 15, verso 24: nos hemos enterado de que han salido algunos de nosotros y los han llenado de temor con palabras, perturbando sus almas, diciendo que se circunciden y observen la ley, lo cual nosotros no les hemos ordenado a ellos. Por lo que, habiéndonos reunido todos nosotros, nos propusimos y escogimos unos varones y les enviamos a ustedes con Pablo y Bernabé, varones amados que han entregado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la carta decía que ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros más carga de las necesarias, sino que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación, porque guardándose ustedes de estas cosas harán bien. Y me refiero a Hechos 15, 28 y 29, permanezcan firmes en nuestro Señor. Por lo tanto, a la pregunta, ¿deben los hijos de Dios circuncidarse? Absolutamente no. La promesa a Abraham de la circuncisión del prepucio era su descendencia física, mas a la descendencia de Abraham, esto es, a través de la fe, la circuncisión que Dios espera es la de un corazón contrito y humillado, obediente. Cuando nosotros nos circuncidamos el corazón, o cuando Dios nos circuncida el corazón, entonces nuestra vieja naturaleza se pierde. Ya no somos más como éramos antes. Dios nos da una nueva naturaleza. Nacemos otra vez, y al nacer de nuevo, ciertamente hemos sido despojados de nuestra vieja naturaleza caída. Y al haber nacido de nuevo, hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Así que a la pregunta, ¿deben los cristianos circuncidarse? De lo contrario, ¿no serían salvos? Absolutamente no. No, Dios no requiere nada de eso de nosotros. Dios espera que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Dios no espera religiosidad de nosotros. Dios no demanda de nosotros la circuncisión de la carne, sino la circuncisión tan solo del corazón. Así que les damos las gracias por haber estado este tiempo juntos, demostrando exactamente a través de las Escrituras quién es el Señor, cuán grande
ha sido Dios tomando forma de hombre, habitando entre nosotros y estando dispuesto a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Y no solamente entregando su vida, sino siendo despreciado, humillado, desfigurado hasta la muerte, por amor a nosotros. Y cómo incluso por amor a nosotros adquirió un cuerpo glorificado, y con ese cuerpo glorificado que Él no necesitaba, sino que lo adquirió por amor a nosotros, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y cómo el Señor demanda de nosotros misericordia y no sacrificio. Él no desea que nos circuncidemos en nuestra carne. Eso fue un pacto con Abraham y su descendencia física, que tenía en miras una circuncisión diferente, que era la circuncisión del corazón. Circuncidémonos, dejemos que Dios nos circuncide, permitemos que Dios cambie esta vieja naturaleza, despojémonos de ese corazón viejo, engañoso, y con esta nueva naturaleza sirvamos a Dios con gozo y con amor, pues Él nos ama, incluso más allá de la muerte. Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará, Él siempre nos sostendrá en sus manos. Así que gracias, queridos hermanos, por estar reunidos en el nombre del Señor Yeshua. Amén y amén.